Bien, muy buenas tardes. Primeramente un sincero agradecimiento por esta invitación. Mi intención es conversar con los asistentes y más o menos ir actualizando lo que se va conociendo día por día en lo que es COVID-19, siendo una pandemia nueva para toda la humanidad. Ustedes deben comprender que el nivel de conocimiento está cambiando día por día. De esta manera yo me he permitido tomar esta presentación que proviene de la Facultad de Ciencias Médicas. Son muchachos estudiantes del cuarto año y han hecho un buen trabajo en lo que es la actualización de COVID-19. Ustedes recordarán que los primeros casos que se conocieron de esta enfermedad viral aparecieron en la ciudad de Wuhan, en China, y algo que fue característico y que creo que todos recordamos fue un médico oftalmólogo realmente quien se dio cuenta de esta pandemia. De hecho, este médico oftalmólogo trabajaba en el hospital público de Wuhan y posteriormente él contrajo COVID-19 y falleció también. Algo que fue característico en los primeros casos es que todas las personas que llegaban a los hospitales de Wuhan tenían epidemiológicamente una característica y era que habían visitado el mercado mayorista de animales especiales que le llaman los chinos, en donde había una mezcla de animales salvajes, como es el caso de murciélagos, serpientes y un sinnúmero de otros animales que son regularmente consumidos por los habitantes de esa ciudad y por ese país. Y parecería ser que ahí se dieron los primeros casos. ¿Qué conocemos nosotros al mes de agosto del 2020? Hay una publicación de la Organización Mundial de la Salud que salió hoy precisamente, en donde ellos tienen un equipo de investigación en Wuhan en este momento, y parecería ser que si bien los primeros casos aparecieron a punto de partida de este mercado mayorista, parecería ser, hay una propuesta de que el virus ya estuvo circulando algunos meses atrás en la China y realmente lo que se vio en Wuhan no fue más que el impacto ya de un virus circulante en la comunidad. China lamentablemente se demoró demasiado en notificar esto a las entidades mundiales de salud, puntualmente la OMS. No es tal cual como está puesto en esta gráfica de que en tanto de un mes China notificó. Parece ser que China escondió inicialmente este problema. Ellos ya habían vivido un problema similar hace muchos años con otro coronavirus. No les fue nada bien e inicialmente escondieron esta realidad. Es probable que esa lentitud de haber notificado y haber contenido el brote predijo precisamente lo que iba a ser posteriormente y convertirse en un nivel pandémico a nivel mundial. Para enero ya se había hecho la tipificación genómica de la partícula viral y ya se sabía muy bien que era un coronavirus. Lo que no se sabía era si pertenecía a la especie anterior que se había presentado, que se denominó MERS, o al anterior al MERS, que se denominó SARS, pero ya se sabía en enero del 2020 que era un coronavirus. El 23 de enero, aproximadamente 2 meses después, hay versiones que son muchos meses más. La OMS es notificada por el gobierno chino y se declara la emergencia pública a nivel mundial. No pasan ni siquiera unos pocos días de haberse declarado la emergencia mundial que ya aparecen casos en Japón, en Tailandia, en Corea del Sur, en Singapur, en Vietnam, en Taiwán, en Nepal y lo más raro de esta historia, había llegado ya a los Estados Unidos. Para el 30 de enero, la OMS realiza la segunda declaratoria de emergencia mundial y luego en el mes subsiguiente, en marzo, se le tipifica como pandemia. Al momento actual, la OMS lo que está diciendo es que posiblemente ya no es una pandemia porque ya está por todos lados, sino más bien es una endemia. Significa
La definición es totalmente distinta de pandemia a endemia. Endemia, lamentablemente, significa una pandemia que llegó y se quedó y no va a salir. Para el 15 de marzo ya habían alrededor de 153,000 casos confirmados, se habían producido ya algo así como 5,735 muertes a causa de COVID. El 31 de marzo, si ustedes se dan cuenta, en pocos días, en 15 días, se cuadruplica este número a 693,224 casos y se sextuplica el número de muertes, subiendo a 33,106. Para el 7 de julio ya se tienen 11,500,302 casos confirmados y algo más de 500,000 de fallecimientos a nivel mundial. Al momento actual, porque esto va cambiando día por día, los números que ustedes ven no son los que son realmente. Al día de hoy se habla ya de 18 millones de casos y cerca de 800,000 fallecimientos. La epidemiología es importante en toda pandemia, no solamente en el contexto de COVID-19. En cualquier pandemia es fundamental el enfoque epidemiológico para poder comprender no solamente la distribución de casos, sino más bien el impacto que un germen está ocasionando en un escenario geográfico. Vean ustedes, para el 7 de julio, el continente más afectado es el continente de las Américas, eso significa Norte, Centro y Suramérica. Anterior a esto fue el continente europeo, anterior a esto fue el continente asiático y ahora, lamentablemente, es nuestro continente el que está siendo más afectado. Dentro del continente americano y haciendo una comparativa a otros continentes, Estados Unidos es el país más afectado. Aquí está graficado 2,973,695 casos. En realidad, Estados Unidos tiene más de 4 millones de casos a este momento. Brasil, que está tipificado como 1,668,589 casos, al momento actual tiene más de 2 millones de casos. La India tiene más de 1 millón y Rusia más de 1 millón. Eso significa que la realidad entre los diferentes países de los diferentes continentes es muy, muy similar. Y claro, Ecuador no iba a estar exento. Lamentablemente, sabíamos muy bien, digo sabíamos porque quienes somos parte del Ministerio de Salud estábamos ya siendo preparados y estábamos preparando a nuestros médicos para recibir esta partícula viral. De hecho, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, a mí me tocó entrenar a los médicos antes de que aparezca el primer caso aquí en la ciudad de Cuenca. Nosotros solamente sabíamos que era cuestión de tiempo hasta que aparezca el primer caso. Para cuando apareció el primer caso en la ciudad de Cuenca, nosotros estábamos plenamente listos para recibir ese paciente, ponerlo en aislamiento y empezar a trabajar. Eso fue en el mes de marzo. Yo recuerdo muy bien, el 17 de marzo, llegó el primer paciente al Vicente Corral Moscoso. De ahí en adelante, Ecuador, al igual que todos los países de todo el mundo, ha tenido una curva terriblemente ascendente en número de casos, en número de fallecimientos y obviamente todavía no hemos podido contenerle debidamente y seguimos enfrentándole día por día con un mayor número de casos cada vez. No se puede ni siquiera de lejos intentar entender que Ecuador logra encontrar la meseta tan anhelada. Estamos lejos todavía. Y esto tiene que ver mucho con ciertas características epidemiológicas que tienen que ser fundamentales para control y contención de la partícula viral. Ustedes recordarán que en nuestro país, inicialmente la provincia del Guayas, fundamentalmente Guayaquil, fue la ciudad que fue inicialmente devastada por este virus. Se llegó a un momento en donde el número de fallecimientos superaba larguísimamente la capacidad de recolección de cadáveres. Igualmente los hospitales fueron sobresaturados, fueron desbordados rápidamente y Guayaquil sufrió el primer impacto. Luego de esto
al momento actual es la ciudad de Quito y es la provincia de Pichincha. Si nosotros tomamos los números, otras provincias, posiblemente Esmeraldas, Manabí y Azuay, vamos por tercer lugar y ya estamos sintiendo el impacto muy similar al que pasó en Guayaquil, al que está pasando en Quito, y nuestros hospitales también comienzan a ser desbordados y prácticamente estamos contra la cuerda tratando de atender a un número cada vez mayor de pacientes que desesperadamente no se ve que se controle, sino todo lo contrario, cada día hay más y más pacientes. ¿Qué es importante que nosotros comprendamos dentro del contexto del inicio de este virus, del COVID-19? Los que trabajamos en infectología y somos especialistas en enfermedades infecciosas, rápidamente nos acordamos de la familia de los coronaviruses. Sabemos que hay 7 especies. Conocemos que las 4 primeras especies eran simples gripes que no afectaban a nadie en nada. El peligro de esta familia es la mutación que sufre a punto de partida de la 5ª especie, en donde aparece la primera epidemia de una especie completamente virulenta y diferente a las 4 primeras especies, y que se denominó SARS, o síndrome agudo respiratorio severo. Interesantemente, esta especie apareció en la provincia de Guangdong, en la China. Tenía una tasa de mortalidad mucho más alta que COVID, estaba por el 30%. Interesantemente, se logró correlacionar la presencia del virus en murciélagos y China sufrió el impacto de esta primera epidemia porque esta no se volvió pandemia, por suerte no llegó al Ecuador y era la 5ª especie. La 6ª especie impactó en el Medio Oriente, se denominó MERS, no era más que el virus de síndrome de disfunción respiratoria de Medio Oriente, y ya no eran murciélagos los vectores, sino eran más bien los camellos. La 7ª especie es la que estamos viviendo y la que sí recibimos, y se denominó SARS-CoV-2, o originario de la enfermedad COVID-19, y esa 7ª especie sí se volvió pandémica y se distribuyó por todo el mundo. En Wuhan rápidamente se hizo tipificación genómica de los diferentes animales que ahí se expendían para consumo humano y se pudo ver que el genoma de la partícula viral más o menos en un 70% cotejaba con aquella encontrada en murciélagos. Se pensó inicialmente que el murciélago era el vector de este virus, pero poco tiempo después se volvió a hacer tipificaciones genómicas de otros animales. Y interesantemente, un pequeño animal que es completamente salvaje y que no se debería consumir como alimento, que es denominado pangolín, tenía un 90% de cotejamiento en la secuencia genómica y parecería ser que el virus apareció inicialmente en murciélagos, pasó al pangolín y del pangolín pasó al ser humano. Estos pacientes mayormente presentaron fiebre, tos, a veces molestias gastrointestinales, pero el peligro era que aproximadamente un 20 hasta el 30% de los pacientes terminaban yendo a los hospitales, terminaban en franca disfunción respiratoria y el 10% fallecían con insuficiencia respiratoria. Esta fue la realidad de Wuhan y esta es la realidad nuestra también. Esta es la 5ª especie que yo les mencioné, el MERS, perdón, esta es la 6ª especie, el MERS, y que ya se conoció como síndrome respiratorio del Oriente Medio, y es muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente con COVID-19, incluso más agresivo porque si uno hace el cotejamiento de índice de gravedad, en COVID-19, 20 al 30% van a requerir atención hospitalaria y posiblemente ventilación mecánica. Con MERS, el 50 y casi al 90% de pacientes requerían terapias intensivas y tenía una mortalidad mucho más alta que la de COVID-19. Había un fallecimiento del 36%.
En realidad, la sintomatología de SARS, de MERS y de COVID-19 es exactamente la misma. Uno podría hacer una suerte de comparación de lo que ha pasado con las tres especies de coronavirus que han afectado al ser humano, ¿no es cierto? Y tal vez hacer unas comparativas y decir el uno tiene mayor letalidad, el otro tiene menor letalidad, pero en el fondo, cuando uno les toma desde el punto de vista virológico, todos tres son coronavirus, todos tres producen exactamente igual. La única diferencia es que el uno es más virulento que el otro. Y obviamente, si tomamos la tasa de mortalidad, MERS llegó casi al 40% de mortalidad, SARS tenía una mortalidad del 9.6% y COVID-19 posiblemente está fluctuando entre un 4 y un 10% dependiendo del país donde impacte. Entonces, este coronavirus que llega a nuestro país y que obviamente nos tiene arrinconados al momento actual, fue denominado COVID-19 por coronavirus del año 2019. Muy sencillo. Vean ustedes que se mantuvo la sigla de SARS por síndrome agudo respiratorio severo, que simplemente ya no era perteneciente a SARS, sino era una cepa de coronavirus denominado B2. ¿Qué sabemos de estas partículas virales? Son virus de tipo ARN, tienen 4 géneros, se dividen en 2 grandes grupos, alfa y beta coronaviruses. El SARS-CoV-2 está relacionado con los coronavirus que provienen de murciélagos y también se correlaciona con el primero que apareció como SARS, que era el COVID-1. Se sabe que para ingresar en la célula humana tiene que hacer un anclaje y son los mismos receptores de una enzima que nosotros tenemos, que es la angiotensina, los que sirven de puente para que el virus ancle en las células humanas, penetre y empiece a desencadenar el daño sobre la célula humana. Interesantemente, este tipo de coronavirus tiene ciertas enzimas denominadas polimerasas, proteasas, que son los que en realidad activan a la partícula viral y parecería ser que actualmente se trata de bloquear estas enzimas para tratar de inhibirle la partícula viral en cuanto al daño que causa en el ser humano. Uno de los problemas más álgidos de los coronavirus y sobre todo de SARS-CoV-2 es que tiene una mayor transmisibilidad cuando se le compara a otras partículas virales, por ejemplo, a influenza virus. Se calcula que fácilmente le supera entre 4 y 5 veces en la velocidad de transmisión. Y se sabe que la aerolización, la liberación de esta partícula viral al medio ambiente, sea por secreción respiratoria al momento de hablar o toser, es la fuente de infección para otro ser humano. También se ha medido, es interesante, la ciencia médica ha logrado medir exactamente el metraje, hasta dónde puede llegar la partícula infectiva. Estas partículas fueron divididas en gotas, si es que eran gruesas, y en gotículas, si es que eran muy pequeñitas y se podían aerolizar. Y se cree que una distancia de 2 metros es bastante segura porque se sabe muy bien que es difícil que la partícula viral, bien sea por gotícula o por gota, logre superar esa distancia cuando es expelida al medio ambiente. Obviamente, mientras más cercano estemos a la persona infectiva, mayor riesgo de infección. La transmisibilidad entonces siempre va a estar correlacionada con una fuente de infección y con una persona que actúa como receptáculo de la infección. Es interesante, este es un virus eminentemente respiratorio, si bien se lo ha encontrado en otros fluidos corporales, como es la materia fecal o como es sangre, ni de lejos tienen nada que ver en la potencialidad de transmisión como es a través de la vía respiratoria. La segunda característica de la partícula viral no es solamente su enorme transmisibilidad simplemente por la cercanía de una persona infectada a una persona que no lo está, sino también, y esto agravó la curva de infección, porque se logró entender que esta partícula de alguna manera sobrevive en el medio ambiente.
Ahí vino un segundo problema. Ya no era solamente la persona enferma o infectada la que liberaba la partícula viral, sino también el medio ambiente que se volvía ya infectivo a través de las manos de las personas. Hay infinidad de estudios que más o menos hacen propuestas, porque tampoco hay validaciones matemáticas para entender esto desde el punto de vista del límite, pero se habla, por ejemplo, que la partícula viral en una superficie puede quedar días y sigue siendo infectiva. Vino entonces el siguiente problema, que eran las superficies como fuente de infección para personas que no habían contraído la partícula viral. Las manos, al entrar en contacto con superficies contaminadas y ser llevadas a la cara de la persona, son las portadoras de la partícula viral y son la fuente de infección después de haber estado cerca de una persona que está enferma o está infectada. Luego vino una gran incógnita de si solamente los enfermos transmitían la partícula viral o aquellos que no estaban enfermos y no tenían signos y síntomas también eran infectivos. Esto es algo que todavía la comunidad científica no puede dilucidar. Lo que sí es cierto, y en infectología es regla absoluta, es que aquel que tiene síntomas es eminentemente infectivo. Queda la duda si aquella persona asintomática puede o no puede transmitir la partícula viral. Clínicamente, una persona que se infecta va a tener una etapa presintomática y una etapa postsintomática. La etapa presintomática son los 3 primeros días y la postsintomática son 7 días después del inicio de los síntomas y al menos 3 días después de la resolución de la fiebre y los síntomas respiratorios. El día de hoy salía una nueva publicación del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, que está localizada en Atlanta, en Estados Unidos, en donde, vean ustedes, las cosas van cambiando dramáticamente de un día para el otro. Sabíamos nosotros que se debía vigilar al paciente 14 días después de que empezaron los síntomas como tiempo seguro para que no vaya a infectar a otra persona. El día de hoy se publica una nueva normativa del CDC en donde dice que en realidad ya no son 14 días, sino solamente 10 días. Esto de aquí nosotros lo vamos asimilando, lo vamos leyendo, vamos tratando de entender las directrices mundiales de entes reguladores, como es el caso del Centro de Control de Enfermedades o es la Organización Mundial de la Salud. Y como médicos muchas veces nos preguntamos qué mismo es qué. Uno de los problemas graves que ha habido con COVID-19 ha sido la dubitación de entes reguladores mundiales de la salud, en donde un día dicen una cosa, después dicen otra cosa, después vuelven a decir lo mismo y han creado un clima de incertidumbre, de confusión en la comunidad médica. Bien, ¿qué entendemos desde el punto de vista de esto que les interesa a ustedes, posiblemente y a todas las personas, y que es el escenario de diagnóstico de la enfermedad como tal de COVID-19? Uno tiene que entender primeramente la parte clínica, y esta está bien estratificada en 3 escenarios. La fase 1, que no es más que la respuesta a la infección que da el paciente con su sistema inmunitario. La fase 2, en donde la partícula viral llega a establecerse y causar daño en el órgano blanco, que es el pulmón. Y la fase 3, que también se da en el pulmón y fuera del pulmón, y que es una cascada inflamatoria que posiblemente va a amenazar la vida del paciente. Vean ustedes, si yo hablo de la fase 1, posiblemente son los 7 primeros días. Si hablo de la fase 2, se extiende a la segunda semana y la fase 3 después de la segunda semana. Dentro de esto, uno tiene que entender que el diagnóstico de COVID-19 no van a ser ni de pruebas PCR ni de pruebas rápidas de anticuerpos IgG y IgM. Nosotros a esos les tenemos como exámenes complementarios. Nosotros los médicos más nos fijamos en la clínica de la persona para intentar entender
¿Qué debemos pedir como examen complementario? Y ahí sí entra y juega un papel fundamental las pruebas de diagnóstico molecular o de detección de anticuerpos. Y también nos apoyamos mucho en la imagenología porque sabemos que el órgano blanco de este virus fundamentalmente es el pulmón. Al inicio, cuando recién apareció COVID-19, entonces se hablaba de que había una característica epidemiológica. Nunca me olvido que la OMS puso una persona que viajó a la China o entró en contacto con alguien que ha estado en la China. Esa definición no duró ni un mes, porque simplemente el virus se volvió pandémico, se fue por todo el mundo y ya no tenía nada que ver solo con la China. Entonces, cambia el contexto epidemiológico y decimos, tiene que haber la sospecha de haber estado cerca o en contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19 durante las últimas 2 semanas. La clínica para nosotros es fundamental. Si un paciente desarrolla signos y síntomas hasta 2 semanas después de haber estado en contacto con otro paciente que tiene manifestaciones respiratorias, obviamente es la característica de sospecha para empezar a pensar en COVID-19. Hay ciertos datos muy interesantes, como es el hecho de que el 97.5% de los pacientes que desarrollan síntomas lo van a hacer hasta 11 días y medio posteriores a la exposición. Tal vez algo que le alivia un poquito a nuestra ciudad, a nuestro país y a todo el mundo es la forma de comportamiento de la partícula viral, que es diferente del anterior, que era el MERS. Para nuestro alivio, el 80% de las personas que se infecten o no tienen enfermedad, o si la tienen muy levemente y van a pasar casi desapercibidos en el contexto de manejo médico. El problema de COVID-19 es el 19% restante de pacientes, en donde el 13.8% va a ser enfermedad grave y va a requerir atención hospitalaria, y el 4.7% que va a desarrollar enfermedad crítica y ya no va a requerir un hospital, sino una unidad de cuidados intensivos. Entonces, vean ustedes que a pesar que el 80% no significa nada en el contexto de atención médica, el peligro es el 20% restante o el 19% restante que sí va a requerir atención médica, y es este porcentaje, el 19%, el que está desbordando los hospitales. Interesantemente, dentro de la signosintomatología, un poco más adelante les voy a mostrar, hay diferentes variabilidades de presentación, pero hay 2 signos cardinales que los médicos cuidamos mucho. El primero es la fiebre, que se presenta casi en el 100% de los pacientes. El segundo es la tos, que se presenta en el 97%. Y después hay una larga lista de signos y de síntomas, pero infinitamente en menor proporción que los 2 signos cardinales que les estoy refiriendo. ¿Cuál es el paciente que tiene enfermedad leve no complicada? Es muy similar a lo que ustedes conocen como gripe. Son manifestaciones típicas de congestión nasal, un poco de dolor de garganta, un poco de tos, un poco de mialgias, pero es en sí una gripe. En enfermedad moderada, el peligro es que el paciente empieza a presentar dificultad para respirar. Nosotros le llamamos a eso disnea. Y en los chiquitos, porque los niños son mucho más fuertes, no se manifiesta como una disnea, sino más bien como un aumento de la frecuencia respiratoria o taquipnea. Los médicos a nivel mundial rápidamente trataron de sacar signos de alarma para que otros médicos podamos entender cuáles eran los semáforos para acelerar los diagnósticos y proteger a los pacientes que potencialmente se iban a complicar. Dentro de esto, la OMS sacó un listado de condiciones predisponentes a complicación. Ustedes ven que tener una edad mayor a 65 años de edad, tener problemas cardiovasculares, haber tenido problemas pulmonares crónicos,
Tener hipertensión, diabetes u obesidad son factores predisponentes que ya le anuncian al médico que ese paciente potencialmente se va a complicar. Al momento del examen físico, el médico tiene que estar en alerta si encuentra, por ejemplo, una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, o si tiene un pulso oxímetro y la saturación periférica de oxígeno es menor al 93%, o si logró hacer una gasometría arterial y la regresión PAFI es menor a 300, inmediatamente le están indicando esto al médico que ese paciente está cayendo en descompensación respiratoria. Normalmente, cuando uno tiene estas características clínicas más estos factores predisponentes, rápidamente recurre a imágenes, a exámenes imagenológicos para tratar de buscar la evidencia sobre un potencial proceso neumónico que se esté desarrollando. Se han agregado a estos factores predisponentes ciertas enfermedades que debilitan la respuesta inmunitaria de las personas, como es el caso de enfermedades renales, de inmunosupresión, de cáncer o VIH. Estas de aquí agravan el panorama enormemente. Lo que los médicos no quisiéramos ver, y creo que es nuestra mayor preocupación y tal vez nuestro mayor temor, es que el paciente entre en un síndrome de dificultad respiratoria aguda o síndrome de distrés respiratorio. Estos pacientes potencialmente van a requerir ventilación mecánica, ahí la tasa de mortalidad se eleva al 50% y obviamente es preludio de muerte. Cuando el médico trabaja con pacientes que tienen COVID-19 y que tienen ya signos de alarma activados, recurre a una serie de exámenes complementarios para tratar de establecer un índice de gravedad. Por ejemplo, uno de los más importantes es la cantidad de oxígeno que el paciente puede proveer a sus tejidos y que se mide muy rápidamente a través de un examen muy sencillo como es la gasometría arterial. Se hace un perfil de lo que es medio interno del paciente, significa función medular, funciones metabólicas, funciones de coagulabilidad. Se toman rápidamente marcadores de inflamación, porque toda la génesis del problema de COVID-19 directamente va a la cantidad de inflamación que se produzca en el paciente. Dentro de eso, la utilización de procalcitonina, de proteína C reactiva, de troponina, de lactato deshidrogenasa o de creatinina quinasa, son marcadores que van a indicar indirectamente el nivel de inflamación. Hay ciertos marcadores que se han tomado últimamente como marcadores más bien de pronóstico. Significa el riesgo de mortalidad se incrementa ostensiblemente cuando estos marcadores se elevan. Dentro de estos, que están aquí numerados, linfopenia, dímero D, LDH, proteína C reactiva, ferritina y procalcitonina, hay 3 que tienen relación directa a mal pronóstico. Y ese es el dímero D, es la ferritina y es la procalcitonina. Los otros ayudan, no son tan estadísticamente significativos, pero también se los utiliza. Aquí tienen ustedes un listado de marcadores de mayor pronóstico. Todos estos son válidos, pero los 3 que yo les he mencionado son los que nosotros vigilamos más. Entonces, tenemos un paciente que lamentablemente cae dentro del 19% de los que van a requerir atención hospitalaria, y viene el tema de poder comprobar la presencia de la partícula viral. Si uno toma los porcentajes de rescate por positividad, vean ustedes que lavado broncoalveolar es el que mejor recoge la partícula viral. Esputo en segundo lugar, y este, que ustedes ya lo conocen porque se ha visto por todos lados, que es un hisopado nasofaringio, baja la sensibilidad a un 63%. Entonces ustedes me van a preguntar por qué no se hacen lavados broncoalveolares o esputo. Es muy sencillo, no se los hace porque estas técnicas permiten la aerolización de la partícula viral y se infectarían las personas que están tomando las muestras. Igualmente, impensable realizar una fibrobroncoscopía. Lo más seguro, lo más bioseguro dentro de bioseguridad es hacer un hisopado nasal. Una vez que se tomó la muestra, se hace una prueba molecular de reacción de polimerasa en cadena, se encuentra secuencias nucleotídicas de la partícula viral y esta prueba va a dar la confirmación del diagnóstico
que ya fue presumido desde el punto de vista clínico. Interesantemente, y este es un tema de conversar, el día de hoy me llamaban del hospital de Azogues y precisamente, y luego otra llamada del hospital de Paute, en donde pacientes que tenían clínicamente COVID-19 habían dado falsos negativos en pruebas de PCR. Esta probabilidad existe. Lamentablemente hay muchas variables que pueden negativizar la prueba falsamente. Por ejemplo, cómo se toma la muestra, qué tiempo se demoran en llevar la muestra hasta el laboratorio, el tipo de técnica que usa el laboratorio. O sea, hay variantes que no necesariamente cuando una persona recibe un reporte de PCR negativo, significa que no tiene COVID-19. Todo lo contrario, el médico tiene que orientarse clínicamente. Es por eso que la FDA últimamente reconoció que una muestra no alcanza en muchos de los casos y que el médico tiene que trabajar y volver a tomar la muestra para nuevamente realizar una técnica de PCR en aquellos que tengan clínica compatible y hayan dado exámenes negativos en una primera oportunidad. La prueba de PCR nosotros la tomamos y la utilizamos eminentemente para hacer diagnósticos en persona enferma. ¿Eso qué significa? En persona que tiene signos y síntomas. Y sabemos muy bien que es útil en los primeros 7 días de enfermedad. Ya no tiene mucha validez después del 7º día. Es por eso que la normativa cambia a partir del 8º día. A partir del 8º día ya no se hace prueba de detección de anticuerpo, sino más bien ya no se hace una prueba de PCR para detección de secuencia nucleotídica, sino más bien se cambia la metodología y se hacen las pruebas que ustedes conocen como rápidas, que son pruebas de detección de anticuerpos IgMs e IgGs por técnica de ELISA, y estas son las que van a ser las que se encarguen de detectar la partícula viral a partir del 7º día. Vean ustedes, cuando ustedes aplican una prueba rápida en una persona que está con signos y con síntomas, la positividad al día 7º va a ser del 50%, al día 10 va a ser del 70% y al día 14 va a ser del 100%. Es interesante, uno debe manejar bien las pruebas diagnósticas, caso contrario van a caer en fallas diagnósticas y es por falta de conocimiento de cómo y cuándo y en qué momento se deben realizar estas pruebas. Aquellas personas que pertenecen al 19% que requieren atención médica hospitalaria, obviamente son sometidas rápidamente a una radiografía de tórax. Si hubiera la posibilidad de hacer más bien una tomografía de tórax, este examen es infinitamente más sensible que la radiografía. En realidad, todas las guías a nivel mundial dicen que se debe hacer una tomografía de tórax de entrada para asegurar bien el diagnóstico del proceso neumónico, si está presente o no lo está. Cuando el médico corre la imagen, sea por radiología o sea por tomografía, lo que va a encontrar es característicamente un patrón que nosotros entendemos como vidrio esmerilado, que no son más que infiltrados intersticiales, pero la utilidad de la tomografía es enorme cuando se trata de encontrar cuestiones como están aquí señaladas, cuestiones relacionadas a una condensación que no es más que el inicio de un proceso neumónico que se tiene que tratar de combatir y contener para que no le amenace la vida del paciente. ¿Cómo sería típicamente un paciente? Esto yo me he permitido tomar uno de los tantos casos clínicos que hemos analizado conjuntamente con estudiantes y con médicos del hospital regional. El paciente en el 98 al 100% de las veces va a consultar por fiebre y tos seca. El paciente siempre va a referir que se siente mal, va a peligrosamente señalar que le está empezando a faltar el aire. Y claro, lo que nosotros deberíamos entender que la anamnesis significa el interrogatorio que hacemos al paciente o a su familia, es fundamental para conocer si ese paciente no ha tenido antecedentes de hipertensión, de enfermedad pulmonar, o si está manejando terapia respiratoria o tiene los factores predisponentes. A veces nos olvidamos de preguntar si vive solo o no. No se olviden que este virus es extremadamente transmisible. Cuando afecta a un paciente en un hogar, nada raro es que afecte a todo el hogar.
Entonces, vean ustedes, este es un paciente de 73 años que tiene fiebre, tiene tos seca, tiene disnea, tiene antecedentes de hipertensión arterial y tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y obviamente aquí se pone un listado de factores de agravamiento o factores de mal pronóstico, como es una edad mayor a 65 años, enfermedades crónicas pulmonares o cardiovasculares. Se toma en cuenta todo el resto de factores que ya vimos. Y la pregunta del millón es, ¿cómo o qué hacemos con este paciente o cómo lo manejamos? Entonces, claro, si uno toma el contexto de todos los pacientes en un 100%, sabemos que el 81% van a ser manejados en sus propias casas. Lo único que se les da es un poco de paracetamol y no se da nada más. Cuando el paciente empeora y ya tiene signos de alarma, ese paciente es hospitalizado y obviamente los hospitales en Ecuador han diseñado y tienen áreas específicas que se llaman áreas COVID para el manejo de estos pacientes con bioseguridad. Entonces nosotros como médicos siempre tratamos de entender dos cosas. La primera, que una simple gripe potencialmente podría indicar la presencia de COVID-19. Acuérdense que en nuestra ciudad en los meses de mayo, junio, julio y admirablemente ahora en agosto, son los meses más fríos del año y yo, en un término de 25 años que trabajo como infectólogo del Vicente Corral, ya sé muy bien que en estas épocas es cuando van a aparecer bronquitis, neumonías, gripes. Hemos tenido uno que otro caso de influenza virus también y ahora COVID-19. Parecería ser que estos meses son, para nuestra mala suerte, muy predisponentes a infecciones respiratorias. Y el médico tiene que estar alerta porque tenemos miles de gripes en Cuenca al momento actual. Es interesante, a veces vemos que una persona tose y los médicos ya nos ponemos en guardia inmediatamente por el COVID. Pero también los médicos debemos recordar que estacionalmente en nuestra ciudad, en Cuenca, a este momento, por las temperaturas frías que tenemos, los problemas respiratorios son extremadamente frecuentes. El paciente puede estar asintomático, puede estar con enfermedad leve, puede estar con enfermedad moderada o puede estar con enfermedad severa. Y obviamente el tratamiento que se debe hacer con estos pacientes debe estar encasillado en uno de los tres escenarios. Si es al inicio como fase 1, si es en la fase pulmonar como 2, o si ya está en complicación en una fase hiperinflamatoria como fase 3. Es interesante, uno de los graves problemas que hemos tenido dentro del contexto de infectología y de enfermedades infecciosas ha sido la enorme confusión que se ha generado por falta de direccionamiento desde la Organización Mundial de la Salud para decirle al médico qué mismo es lo que se debe dar y qué es lo que no se debe dar. Han habido un sinnúmero de fármacos que se han ensayado. Voy a tomar como ejemplo la hidroxicloroquina. Este fármaco fue defendido abiertamente por un médico de Francia que se llama Didier Raoult y fue cuestionado también por un sinnúmero de médicos a nivel mundial. Y es como que una corriente dice que sí sirve y otra dice que no sirve. Entonces, cuando ocurre esto en la clase médica, los médicos que están trabajando con pacientes COVID-19 quedan en el limbo porque no saben si ponerlo o no ponerlo. Yo creo que los médicos nunca dejamos de leer. Una de las características de la profesión médica y dentro de esto de infectología es que hasta el día que nos vayamos de este mundo, cuando Dios marque, seguimos leyendo y leyendo y leyendo y tratando de entender las conductas, las mejores conductas para enfrentar cada problema infeccioso que se presente en este mundo. No hay consenso. Lamentablemente la OMS se ha demorado una eternidad en sacar las directrices y quién sabe si algún día las sacará. Sin embargo, el esfuerzo aislado de médicos en diferentes países del mundo y un poco también de la industria farmacéutica que trata de pescar al río revuelto por interés económico, ha hecho que algunos fármacos, pocos en realidad, tengan alguna utilidad dentro del manejo del paciente con COVID-19. El mejor ejemplo
es el de Remdesivir. Interesantemente, Remdesivir es un antiviral que no es nuevo, ya fue sacado, inicialmente se lo sacó pensando que podía servir en los casos de ébola y fracasó, pero se hizo un ensayo clínico pequeño, no mayor, en donde Remdesivir demostró dos características. La primera, que redujo el tiempo de enfermedad de 14 a 11 días en pacientes afectos y también redujo la mortalidad de un 12.3% a un 7.9%. Estas dos características, que si ustedes me preguntan a mí como infectólogo que soy, si son la respuesta para este álgido problema, yo les voy a decir que ni de lejos. Nosotros le entendemos a Remdesivir como un medicamento bastante mediocre, que ayuda algo, pero que no soluciona nada. O sea, es una suerte de muleta, pero más de eso no es. Y el problema es que para países tercermundistas o países pobres o países latinoamericanos como somos nosotros, el costo es casi prohibitivo. Este fármaco a nivel de Estados Unidos tiene un costo medio de tratamiento de $5,000 y como una forma de ayuda para países pobres, la firma farmacéutica que lo produce, que es Gillette, lo ha bajado a $2,300 por paciente. Nosotros como médicos nos preguntamos si eso será la realidad de nuestro país o si alcanzaremos a enfrentar esos costos. El día de hoy se publicaba en el diario El Comercio que Estados Unidos, a través de Gillette, había donado al Ecuador 1.900 dosis de Remdesivir, lo cual me parece bien porque por lo menos algunos pacientes serán ayudados en su estatus de gravedad y luego veremos si es que realmente hay dinero para poder comprar más Remdesivir. El Remdesivir es un profármaco, no voy a entrar mucho en la parte farmacológica de este fármaco, lo que hace es bloquearle a esta polimerasa. Una vez que bloquea la polimerasa, bloquea la transcripción y una vez que bloquea la transcripción, el virus ya no se puede replicar. Algo parecido es lo que hace oseltamivir en el manejo de influenza virus. Nosotros lo entendemos como un virostático. Significa que bloquea la multiplicación de la partícula viral. Aquí está, ya llegó a nuestro país, nos han regalado, 1.900 dosis. Veamos cuánto y qué ayuda puede dar a nuestro país en la apretada situación que está. Esto no voy a entrar y me voy a ir acá. La Organización Mundial de la Salud abrió en más de 130 países ensayos clínicos que evalúan 4 tratamientos. El uno es con hidroxicloroquina, el otro es con lopinavir ritonavir, el otro es con Remdesivir y el otro es con interferón beta 1B. Perfecto. Eso es bastante bueno porque algo están haciendo para ver si alguno de esos fármacos tiene potencialidad como tratamiento. Lo malo tal vez es que nuestro país no entró en esos ensayos clínicos. Llama la atención que países vecinos como es Colombia y Perú sí están dentro de estos ensayos clínicos. Entonces, claro, al no tener esa ventana abierta de entrar a un ensayo clínico, no podemos ensayar esos fármacos que posiblemente sean de utilidad. Posiblemente ahora el Ministerio de Salud va a abrir la ventana para manejar Remdesivir. Ellos tienen que darnos las directrices. Si es que llegan acá las ampollas, se manejarán y veremos qué efecto tiene sobre pacientes con COVID-19. Bien, este es el estudio típico de los franceses en donde ellos unieron hidroxicloroquina con acitromicina. Este doctor que yo les mencioné, el doctor Didier Raoult, en Marsella, ha ensayado este tratamiento en más de 11,000 pacientes. Dice que la mortalidad disminuye ostensiblemente. Uno de los peligros de esta combinación de poner hidroxicloroquina con o sin acitromicina es que a veces en ciertos pacientes da trastornos cardiológicos y eso ha desencadenado un poco de temor a que se utilice masivamente. La hidroxicloroquina sigue siendo ensayada. Ustedes, me imagino, recuerdan que últimamente el presidente de Brasil, Bolsonaro, hizo COVID-19 y él apareció frente a la prensa tomando hidroxicloroquina.
hay ciertos presidentes que la defienden abiertamente, como es el caso del presidente Trump en Estados Unidos y como es Bolsonaro en Brasil. Y obviamente Didier Raoult, que le defiende abiertamente en Francia. Pero hay una controversia enorme porque no hay datos estadísticos que realmente demuestren que hace lo que dicen que hace. El problema del paciente grave, cuando ya hay inflamación pulmonar y el paciente está dependiente de una ventilación mecánica, es que se tiene que pelear directamente lo que se llama la tormenta interleuquínica o la tormenta inflamatoria pulmonar. Se han propuesto utilizar anticuerpos monoclonales, como es el caso del tocilizumab o cetuximab. No está estandarizado, son propuestas y nada más. Y obviamente son armas de última mano y ya en una situación desesperada en donde el médico trata de salvarle la vida al paciente que está dependiente de una máquina de respiración. Es por eso que actualmente también se están haciendo ensayos clínicos en la fase 3, que es la fase hiperinflamatoria, y tal vez lo único que se ha salido en los últimos días y parecería ser que deja una pequeña ventana de alivio y de ayuda es la utilización de corticoides, puntualmente de dexametasona. Hay un estudio publicado por la Universidad de Oxford en donde ellos demostraron que la dexametasona en paciente grave que está ventilado, que está dependiente de una máquina para respiración y que está en tormenta interleuquínica con una fase inflamatoria que le está llevando a la muerte, logra bajar la mortalidad hasta en un 30% de los pacientes. Esto es lo que dicen los médicos de Oxford. Aquí en el Ecuador todavía no está estandarizado, lamentablemente no hay una regla, no hay una guía firme para decir si úselo o no lo use. Si ustedes me preguntan a mí, por conversaciones que hemos tenido con médicos de Guayaquil, de Quito, de Machala, unos lo utilizan, otros no lo utilizan y ya queda a criterio de cada médico. Esto también está en ensayos. Este fármaco es el único que ya fue retirado de las 4 ramas que está investigando la Organización Mundial de la Salud. Este es un antirretroviral. Personalmente yo lo manejo en un montón de pacientes con VIH, pero no tiene utilidad en el manejo de COVID-19. Y luego de eso han habido propuestas. Hoy día leía yo precisamente una nueva propuesta en donde en los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos, en Bethesda, están ya abriendo un brazo de investigación con anticuerpos monoclonales. La idea es que esos anticuerpos bloqueen los sitios de anclaje de la partícula viral para ver si se le puede dar como tratamiento a un paciente. ¿A qué nos ha obligado, y con esto voy a terminar, esta pandemia? Nos ha obligado a nosotros, y creo que a ustedes también y a toda la sociedad en general, a desarrollar conductas preventivas que se sustentan básicamente en 3 ramas. Mantenernos a 2 metros de distancia de las otras personas, usar siempre una mascarilla y si es posible protección ocular. Y tercero, utilizar siempre un descontaminante de manos para estar continuamente descontaminando las manos. Eso que se llama conducta preventiva prácticamente se ha convertido en una forma de vida para nosotros y para todo el mundo. Si ustedes me preguntan a mí cuánto tiempo esto va a durar, yo fácilmente les voy a contestar hasta el día que Dios permita que llegue la vacuna a nuestro pobre país. Significa que esa conducta, que ya no es conducta, es una forma de vida, se va a sostener hasta que tengamos una vacuna que nos pueda proteger. Yo creo que los entes mundiales, la OMS, que está muy dubitativa, demasiado timorata en las conductas, los esfuerzos que hace el CDC como Centro de Control de Enfermedades, continuamente están tratando de sacar guías y están tratando de orientar a los médicos. Y obviamente nosotros los médicos seguimos de esas conductas que vemos que son positivas o son beneficiosas para nosotros mismos o para nuestros pacientes. Si uno toma, y esto creo que es lo último, lo que es la proyección de infección y los factores de riesgo, claro, yo creo que definitivamente el sintomático es el más peligroso en cuanto a fuente de propagación de la partícula viral.
También lo puede ser el presintomático en menor cantidad y obviamente el postsintomático si no se limitan el número de días hasta que haya una recuperación total. Hoy precisamente yo les comentaba que hay una publicación del CDC en donde dicen que el postsintomático en 10 días deja de ser infectivo. Bien, creo que con esto termino. Sí, esta es la bibliografía. Espero que la charla haya sido de su agrado, que haya sido comprensiva en el contexto del mensaje que he tratado de transmitir. Y si hay alguna inquietud o alguna preocupación que yo pueda contestar, con todo gusto. Agradecemos al doctor Javier Ochoa por su intervención y a continuación damos paso para solventar las preguntas que realizan nuestros compañeros a través del chat de la conferencia. Patricio Paredes consulta, en el MERS que fue en Arabia Saudita, el virus se encontraba en los camellos. ¿El virus COVID-19 es zoonótico? Toda partícula viral que proviene de una especie inferior es zoonótica, por definición básica. No importa si viene de camello, de gallo, de pato, de murciélago, simplemente está viniendo de una especie inferior. Por lo tanto, COVID-19 es una zoonosis. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, en vista que ya no tenemos más consultas, damos por finalizado este webinar. Muchísimas gracias a usted, a todos los asistentes y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a ustedes y una muy buena tarde.